En esta verdad, este segmento vamos a estar hablando sobre lo que son las cartas. Yo por lo menos yo las tengo aquí, mira. Estas cartas son las cartas para explicar básicamente lo que es el reino de Dios a las personas y lo que es el evangelio. Bien simple, pero bien simple. A mí me encantan las cartas estas, un montón. Porque tú le puedes hablar lo que es el evangelio a la persona y la persona se identifica, ¿ves? La persona llega al corazón. ¿Por qué? Porque le estás hablando con algo visual, ¿ves? Entonces, si le vamos con algo visual a las personas, sabes que nos van a entender más que entonces quizás hablarle de lo que es el reino de Dios de una manera sin ellos estar viendo. ¿Verdad? Y tenemos por aquí lo que es el PowerPoint de lo que es las cartas, básicamente. So, si a usted le gustan las cartas, puede ir con las cartas a la persona y asimismo también si tiene el PowerPoint, pues puede hablarle a la persona con el PowerPoint perfectamente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre lo que es el reino de Dios y explicarle el reino de Dios a las personas bien, pero bien easy. Así que se titula El amor de Dios por ti. Y Elimar, pásame la... Ok, la primera carta, usted se va a fijar, por lo menos las cartas físicas, tienen un número aquí. Este es el número de orden que están las cartas, que usted va a colocar las cartas, por lo menos en la mesa o donde se encuentra, ¿verdad? Y es que lo primero que hizo Dios fue que hizo los cielos y la tierra, ¿ves? El cielo, ¿sabes qué? Dios dijo, yo quiero hacer una expansión, quiero expandir lo que es el reino mío. ¿Y qué hizo? Creó la tierra, una colonia básicamente del cielo. Y la tierra era gobernada por el cielo, por el reino de los cielos. Pásale por ahí. Sí. Este, a veces pues la gente pues dice, pero ¿cómo yo tengo que servirle a Dios? ¿Cómo que eso, que la tierra es una colonia? Y es que tenemos que entender que cuando Dios crea la tierra, Él hace una expansión de su reino. O sea, Él hizo la tierra para que fuera gobernada por el reino de los cielos, no para que fuera gobernada por el mismo sistema del hombre. Dios crea la tierra y expande su reino para que entonces el hombre sea partícipe del reino que ya Dios había creado. Eso así, ¿ves? Ahí en Yelimar Santo, eso es lo que son los hermanos en Cristo. Aleluya. Ok, ¿qué hace Dios? Dios en la tierra crea lo que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y Dios le da una instrucción al hombre y le dice, de todo árbol podrás comer, pero de que está en medio del huerto ese no vas a comer, porque ciertamente morirás, ¿verdad? Y esta fue una instrucción que Dios le dio ¿verdad? Al hombre. Pase. Asimismo, Dios crea al hombre imagen y semejanza a Dios. Esto es lo que Dios hace. El hombre, mira, era, por lo que se puede ver aquí, por lo que pueden ver en la ilustración, el hombre era puro. El hombre tenía un corazón hermoso, un corazón semejante al de Dios. El hombre tenía la mente de Jesucristo. El hombre pensaba como Cristo, pensaba como Dios. Podemos ver que era un ser de luz. El hombre era un ser de luz. Y era semejante a qué? Al reino de los cielos. Podemos verlo aquí en las cartas. Semejante. Así que, sí. Vamos a hacer una seña. Mira, así, cuando yo te haga así, tú pasas. Sí. Para no tener que estar aquí. Sí, sí, porque me quedo mirando. ¿Quieres decir algo? Bueno, Tiene el micrófono. sí, en el micrófono, es que yo te dejo que tú fluya ahí. Cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Como dices ahí, lo hizo a imagen y semejanza. Y una de las cosas que me gusta en la Biblia amplificada cuando lo habla, aquí dice que lo hizo a imagen espiritual y semejanza moral. O sea, el hombre era espiritualmente igual a Dios. El hombre no tenía que buscar nada más afuera porque el hombre era exactamente igual a Dios. Una imagen moral, o sea, el comportamiento era un comportamiento bueno, un comportamiento de justicia, no era un comportamiento de maldad ni nada por el estilo, o sea, imagen espiritual. Por eso es que podemos ver en las cartas que el hombre era igual, semejante a lo que ya estaba en el reino de los cielos. El hombre no tenía que buscar afuera nada porque ya Dios le había entregado todo dentro de él. Y cuando buscamos imagen y semejanza, no está bien, no lo podemos visualizar que era física, sino obviamente era una imagen de cómo era el hombre por dentro. El hombre ya Dios ya le había entregado al hombre la capacidad para él poder gobernar, para entonces él poder ser aquí en la tierra el representante del cielo. O sea, el hombre tenía que seguir las leyes que ya Dios le había dado. Igual que se hacía en el cielo,
era en la tierra. Fue una expansión, simplemente una colonia del cielo aquí en la tierra, que el hombre era el que estaba a cargo. El hombre era el que fue creado para que gobernara aquí en la tierra. Dios le entregó, le otorgó al hombre una autoridad para gobernar. Exactamente. Eso fue lo que hizo Dios cuando expandió el reino aquí a la tierra. La autoridad para que el hombre pudiera gobernar aquí. Todo desde la ave, desde el océano, toda la autoridad para ese gobierno. El hombre tenía tres cosas, Yes. básicamente lo que es cuando fue creado. El hombre primeramente tenía la comunión con Dios. Ujú. El hombre tenía comunión con Dios, el hombre podía interactuar con Dios, podía hablar con Dios y Dios le hablaba y podía escuchar a Dios. Era una comunión mutua. Otra cosa que tenía el hombre, segundo, es que tenía la comunión con el semejante. O sea, el hombre se podía llevar bien con su misma raza. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Que todo el mundo está enchismado con cada uno, ¿verdad? Que es lo que podemos ver. Hay mucha distinción, hay mucha división hoy en día en las personas. Y es porque definitivamente, como entrar ahora, se perdió esa comunión. Y lo tercero es que tenía obviamente la potestad sobre lo que es el gobierno, sobre lo que es la tierra. Dame la seña, porque me quedo mirando. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos lo que ocurrió con el hombre, conocido como obviamente la caída del hombre, que fue cuando el hombre cae básicamente en Edén y desobedece. ¿Qué pasó? Satanás viene y contrata a la serpiente. No es que Satanás era la serpiente, sino que Satanás contrata a la serpiente y la serpiente empieza a hablar con la mujer. ¿Ves? Y tenemos que entender que esto quizás, obviamente, no pasó en ese momento en específico, sino que la serpiente quizás tuvo un tiempo de amistad con la mujer para que esto ocurriera, porque yo no te voy a creer, yo no voy a vender mis principios y mis fundamentos de la noche a la mañana. So, tenemos que entender que esto fue una relación que quizás tuvo la serpiente con el hombre, con la mujer directamente. Adiós. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Oye, yo dije, mira, wow, salió otra foto. Yo dije, wow, apareció una que no teníamos. Exacto. No, eso es para reírse. Eso es para reírse. ¿Y qué fue lo que pasó? Satanás le vino no con una mentira, porque Satanás no le mintió, sino con un engaño. No es lo mismo una mentira que un engaño. ¿Ves? Satanás le vino con una distorsión de la verdad. Una distorsión. Y le vino, ¿sabes qué? ¿Cómo que Dios dice que ustedes ciertamente morirán? Eso no es así, ustedes no van a morir. No, Satanás le dijo la verdad, pero Dios también estaba diciendo la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? No iban a morir quizás físicamente en el momento, pero sí luego, y asimismo tuvieron lo que es la muerte espiritual. ¿Ves? Podemos ver que este ser de luz que había ya no es un ser de luz más, sino que ahora es un ser de tinieblas y pecado, ¿verdad? Y esto es lo que pasó. El hombre buscó el conocimiento. El hombre le dijo básicamente a Dios, sabes que yo no te necesito. Exacto, soy autosuficiente. Y es que pensamos que pecado, el primer pecado que tuvo el hombre fue la desobediencia. Y no fue así, fue el querer ser como Dios. Eso fue el error del hombre. Que dijo, pues entonces voy a ser como Dios. Quiero ser como Dios. Cuando el hombre ya era como Dios, porque el Señor los creó a imagen y semejanza. El hombre no tenía la necesidad de saber qué era el bien y qué era el mal. No había necesidad. ¿Para qué? Si eran seres de luz, eran seres puros, ¿verdad? Así que podemos ver que el hombre básicamente se volvió independiente, fue lo que pasó aquí, lo que ocurrió. Y el hombre fundó su sistema, el sistema que podemos conocer como Jesucristo lo habla, que es el mundo. Jesucristo lo habla como el mundo. Y el hombre, ¿qué hace su sistema? Un sistema basado en el hombre y no en el gobierno, que es el gobierno del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó el pecado. Llegó el pecado a la vida del hombre. Llegó la maldad y su corazón se endureció. El corazón se endureció y sabes que la persona que tiene el corazón endurecido es una persona reacia a Dios. Es una persona que no quiere escuchar a Dios. Es una persona llena de pecado,
de orgullo, de odio, una persona que dice que es autosuficiente. Muchas veces vemos que este tipo de persona es la que se justifica diciendo que es una persona buena, como estaba hablando Gamaliel, ¿ves? Y tenemos que hablarle claros a las personas y mostrarles eh, lo que es esto, ¿ves? Para que se identifiquen, porque si están en esa condición, entonces necesitamos que se identifiquen con esta condición, ¿ves? Y esta persona de corazón duro es la persona que dice, ¿sabes qué? No, yo soy bueno, yo creo que con mis acciones puedo llegar al reino de Dios y todas esas cosas, cuando no. Así que pasa por ahí, Angelimar, ¿tienes algo que decir? No, bueno, referente al corazón endurecido, tengo un verso aquí en la palabra que cuando comencé a buscar para entonces tener una mejor explicación. La palabra habla en Efesios 4:18 y dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Un corazón endurecido cierra completamente lo que es el oído a escuchar la palabra de Dios. Un corazón endurecido es insensible y no quiere saber de Dios y como decía Said, dice, yo soy bueno, ¿por qué entonces yo tengo que arrepentirme? Yo tengo que cambiar mi forma de vivir para que entonces Dios me acepte. Cuando en realidad al estar endurecidos están con una mente completamente cerrada, no entienden, no van a escuchar y muchas veces por eso es que esto hay que explicarlo con calma, porque siempre nos va a costar trabajar con cualquier tipo de persona. Las personas no es que yo llego, aquí te explico, se rompió la barrera que había entre tú y Dios y todo cambió. A veces va a costar tiempo poder trabajar con un corazón así. O sea, fue un cambio drástico que hubo de aquí a acá. O sea, no va a cambiar de la noche a la mañana y mucha gente aún dentro de la iglesia la tenemos con corazones endurecidos. Tenemos gente dentro de la iglesia con corazones que dicen, yo le sirvo a Dios, pero yo no le voy a buscar. Y todavía creyendo ser seres que están llenos del Espíritu Santo, están viviendo todavía en una condición de pecado. Y a veces con eso son los más difíciles de trabajar, con la misma gente que tenemos alrededor, que están completamente endurecidos. Y cuando tú les vienes a hablar, no, no, ya yo no voy a la iglesia, ya yo no quiero ir, yo no quiero conocer, y tú los ves como hay un cambio completamente drástico y se endurecen. Y cuando vienes a ver, dicen, es que Dios tiene que entender. Este tipo de personas dice, es que Dios tiene que entender que yo soy así. Este tipo de personas es el que dice, sabes que yo no voy a escuchar la palabra de Dios. Y por eso se trabaja con calma y con eso hay que ir rompiendo estructuras que llevan por años en ese corazón. Estructuras que para romper con la palabra de Dios tiene que ser poco a poco y hay que irle entrando poco a poco con lo que es la palabra. Así que no es fácil trabajar con ese tipo de personas, pero sí se puede. Sí se puede alcanzar con el poder del Espíritu Santo y obviamente llevando una palabra que vaya trabajando poco a poco. Tal vez van a haber muchos que van a aceptar en el momento el mensaje y van a haber otros que no van a quererlo escuchar. Van a haber otros que tal vez tú vas a notar que están completamente así y trabajarlos va a ser bien difícil y te van a ignorar y te van a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de Dios. No quiero saber de Dios o no creo en que Dios tiene que perdonar mis pecados. No creo en que ese mensaje tiene que llegar a mi vida porque yo soy bueno y me justifico. Porque ese es el problema de la propia justicia del hombre. En la justicia del hombre, rápido ponen excusas y dicen, no, no, yo soy bueno, yo no necesito a Dios. Y eso es lo que pasa con corazones que están completamente endurecidos y una mente completamente entenebrecida. No hay nada que pueda romper eso, al menos que vayamos con calma y con el poder del Espíritu Santo. Que podemos ver básicamente como Dios expulsa al hombre de lo que es el huerto del Edén. Básicamente ya el hombre entrega básicamente las llaves de lo que es el gobierno sobre la tierra. Y podemos ver entonces que por causa, la palabra dice que por causa del hombre la tierra fue maldita. ¿Ves? Antes teníamos la potestad, la capacidad para entonces hablarle a las plantas, oye, que las plantas producieran su fruto y nosotros comer y todo bien chévere. Pero ¿qué pasó? Perdimos tres cosas, las mismas tres cosas que teníamos. Perdimos la comunión con Dios, perdimos la comunión con el semejante y la autoridad para gobernar. Y esto fue lo que pasó. Y vemos, de hecho, vemos que la gente ahora no se lleva bien. La gente no se trata bien, sino que hay mucha contienda hoy en día en el mundo, hay mucha división, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Sí, sí. La seña, la seña. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver como esta maldad que estaba en el huerto, ¿verdad? Podemos ver que se multiplica
multiplica. Ujú. Podemos ver que la maldad, el pecado, no es algo exterior o algo que simplemente estaba en Adán y Eva, sino es algo que siguió pasando en nuestros corazones. Es una maldición de generación en generación, básicamente, que sigue atrapándonos, ¿verdad? Y el pecado, aquí el pecado lo podemos ver lo que es la naturaleza pecaminosa, ¿ves? Cuando el hombre peca, viene lo que es la naturaleza pecaminosa a su vida, que es la inclinación a hacer lo malo. O sea, hacer las cosas contrario a lo que Dios dijo, a lo que Dios quiere. Es básicamente hacer las cosas malas, hacer un mentiroso, hacer un estafador, como estaba hablando ahorita ahí el verso. Cañón. Y podemos ver que esta maldad se multiplica. Es tanto la maldad que se multiplica que Dios tiene que mandar un diluvio Ujú. para entonces acabar con todo esto. Pero aún así, la maldad se siguió multiplicando. Ajá. Muy buena esa. Esa es muy Esas, buena, exacto. cierto. Ujú. Le ponemos jerarquía. Ujú. Exactamente. Ahí Ese es está. el corazón endurecido Endurecido, también. que pone una, no es que yo lo único que hago es pues que miento de vez en cuando, yo no soy malo, Sí, es porque le ponemos, dice una Linda, categoría al le ponemos pecado. jerarquía al pecado. Entonces, el pecado más grande es el de matar, luego está el de ser infiel, y el más pequeño es el de mentir, las mentiritas Tita blancas, Blanca, ¿verdad? eso no es nada, Eso no Dios es nada. perdone. Cuando tú vienes a ver, estás siendo dominado realmente por tu naturaleza caída. Estás siendo Exactamente. dominado por las obras de la carne. Empiezas mintiendo, luego vas a seguir haciendo otras cosas que realmente lo que te están haciendo es viviendo una vida completamente alejada de la presencia de Dios. Luego podemos ver entonces que llega alguien. Yes. Llegó Jesús. Jesús es la solución. Jesús fue la solución para el problema que nos estuvo afectando por tanto y tanto y tanto tiempo. Y Jesucristo, que es Dios mismo, se hizo hombre para entonces salvarnos a nosotros, para entonces restaurarnos y limpiarnos y que podamos tener una vida recta en Jesucristo. Ujú. Jesucristo entonces es bautizado, luego que es bautizado es lleno del Espíritu Santo y comienza su ministerio. Luego de 30 años de preparación, entonces Jesús comienza su ministerio. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús empieza a predicar. A mí me gusta explicarlo, ¿verdad? Con las cartas. Por lo menos yo con las cartas me llevo mucho mejor. Me gusta explicarlo porque entonces yo pongo todas estas cartas alrededor hacia Jesucristo en el medio. Y empiezo, ¿sabes qué? Jesucristo se empezó a pasar con toda esta gente. Jesucristo empezó a conversar con toda esta gente. Empezó a bregar con toda esta gente y fue predicando y fue llevando con sus mismos discípulos, con otras personas, ¿verdad? Entonces, estos corazones endurecidos, Jesucristo entonces los pasó a corazones arrepentidos, a corazones. Entonces, esta es la persona, este corazón que podemos ver aquí, ¿verdad? Que a diferencia del otro, es un corazón ya como más normalito, rojito, ¿verdad? Pero aún así podemos ver que hay pecado, aún así podemos ver que hay oscuridad. Pero este corazón es la persona que sabe que tiene que ir a Dios, pero hay algo que lo está atando, ¿ves? Podemos ver, yo sé que tengo que ir al Señor. Es una persona más sensitiva, ¿ves? A la palabra, no es la que te va a rechazar. Por lo menos la última vez, mi experiencia, la última vez que fui a predicar, yo iba con la expectativa de que íbamos a encontrar esto, de que íbamos a encontrar mucho corazón reacio, que me iban a rechazar un montón. Y me vine a topar que había esto, corazones arrepentidos, pero que necesitan dar un paso. Corazones que dicen, tengo que llegar a Jesús, pero hay algo que me esté dando. O no sé cómo llegar, o tengo un mal concepto de cómo llegar. ¿Ves? Entonces, este es el corazón. ¿Algo que decir de eso? No, bueno, yo siempre hablo, ¿verdad? Este corazón, ¿verdad? Si alguien quiere decir algo, lo puede decir también. Este corazón podemos ver, como dice Said, que es este corazón a veces que he podido notar mucho en eso, sí, que cuando tú hablas con las personas, la mayoría siempre te dice, sí, yo sé que necesito buscar a Dios. Ellos en su entendimiento, ya en su mente saben que tienen que buscar a Dios,
Pero como están todavía, dicen, he escuchado personas que dicen, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero todavía hay algo que no me deja. Este corazón que todavía está dominado por el pecado. Sigue dominado por su naturaleza caída, por su naturaleza pecaminosa, y saben que tienen que dar el paso y están completamente arrepentidos. Dicen, ¿sabes qué? Yo sé que yo estoy mal, pero todavía siguen siendo practicantes de ese Sí, pecado que los ata. tengo un remordimiento, Exacto, básicamente, tengo un sentido de un culpa. sentido de culpa, lo sé. En mi interior yo sé que estoy mal, pero todavía sigue siendo practicante de ese pecado que los ata y que todavía no han podido ser libres porque todavía pues o no han dado el paso o hay alguien que todavía no se lo ha explicado pues como se supone. Wow, oye, esos efectos tremendos. Sí. El pastor Luis fue el que lo hizo. Un aplauso, un aplauso. Ah, ok, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Y es que para nosotros poder entonces pasar de ese corazón, ya un corazón más rojito, pero aún lleno de pecado, tenemos que pasar por algo. Debía pasar algo. Y es que Jesús muriera por nosotros. Ujú. Cuando Jesús murió, ¿sabes qué? Rompió lo que es la potestad que el pecado y la muerte tenía sobre nosotros. Y Él murió y resucitó, venciendo la muerte, ¿verdad? Nosotros mismos, el hombre, no era capaz de salvarse a sí mismo. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo para entonces que nos salvara. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús muere, resucita y se convierte en rey, Rey. ¿verdad? Yes. Cuando Jesucristo muere, a mí me gusta siempre la explicación que me han enseñado es cómo ver que Jesús te saca de ese mercado de esclavitud donde tú te encontrabas, ese mercado de esclavos donde estábamos todos metidos y no había ningún precio que pudiera pagar alguien para sacarnos de ahí. Yo misma no podía pagar el precio tan alto que necesitaba un derramamiento de sangre del mismo rey para que entonces yo pudiera ser libertada y él romper el acta que había en mi contra. Esa acta que había en mi contra que me dijo, ¿sabes qué? Ya yo vencí, ya yo te saqué de aquí. Ven, eres completamente libre. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a hacer nada más, a traer simplemente que pudiéramos arrepentirnos y entender que Él ya venció en la cruz y nos hizo completamente libres. El problema es que la sociedad aún allá afuera necesita escuchar que hay alguien que lo hizo libre. Ujú. Es muy importante eso que habló Angelimar sobre hablar de lo que es los ejemplos que Ludamaris también habló, de hablar ejemplos Ujú. sobre lo que son las cosas. Y eso es una ilustración muy buena de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿ves? De lo que Jesús hizo por la gente, porque algunas veces uno le explica lo que Jesús hizo a alguien, se da como que, entonces hay que llevarlo a que se identifique, ¿ves? Me gusta mucho Jesucristo, porque Jesucristo utilizaba esto, Jesucristo hablaba por parábolas. La mayoría de personas en ese tiempo que eran agricultores. ¿Y de qué hablaba Jesús? De agricultura. Jesús hablaba entonces de acuerdo a las personas que habían en ese lugar, de acuerdo a las profesiones, de acuerdo a lo que las personas sabían. Y de acuerdo a eso Jesucristo hablaba para que las personas entendieran. Otra cosa que se me olvidó decir, que fue cuando Jesucristo llega, es que es muy importante cuando presentemos la carta o esto, de cuando Jesucristo llega, muy importante entonces hablar que Jesucristo no es religión, porque vemos muchas personas que están marcadas por la religión y por lo que hizo la religión. Y entonces nosotros debemos romper con eso. Mire, y tú le dices, mira, entonces llegó Jesucristo y Jesucristo vino a traer el reino de Dios. Jesucristo no vino a traer una religión llamada cristianismo, no, no. Jesucristo vino a traer el reino de Dios. El primer anuncio público que Jesucristo habla que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves? Entonces hay que romper rápido con quizás, ese pensamiento y concepto de religión que tiene la gente, porque la gente ha sido muy lastimada por eso, ¿verdad? Así que, nada, era eso. Obviamente nosotros lo estamos explicando aquí más largo, para que usted pueda explicarle el reino. Ya cuando uno se sienta con la persona, sabe que usted puede explicarlo más largo también todavía. Exacto. Eso O sigue saliendo. obviamente depende del tiempo que usted tenga con la Ujú. persona. Sí. Así que, mira, aquí lo dice. Sí, estaba más adelante. Fue Ah, que- ya, no Estaba sabía. más adelante. Aquí pues pueden ver lo que es una explicación, ¿verdad? De lo que es un corazón de piedra, que es un corazón indiferente. No entiende la palabra ni tan siquiera desea volverse a Dios porque en su pensamiento dice que no le hace falta, yo soy autosuficiente, yo manejo mi vida Sí, el a mi modo. independentismo. ¿Cómo es? Independentismo. El independentismo, esa misma es la palabra. Es que ellos
Yo soy independiente, no me hace falta Dios y pues yo me manejo así, vivo silvestre por la vida, haciendo lo que me da la gana. Entonces se justifica, está en la clásica, yo soy bueno. Esa es la clásica, yo soy una persona completamente Cuando buena. hay que establecer muy claro que al reino de Dios no van personas buenas, Buena, van personas arrepentidas. arrepentidas. ¿Ves? Obviamente tenemos que hacer lo bueno, pero debemos estar arrepentidos. Ujú, Algo que tú dijiste al principio, que el hombre quiso ser igual a Dios, y eso es lo que hay. Eso es La gente, exacto. exactamente. yo tengo mis reglas, Ujú, y es lo que me satisface a mí, según mi evangelio, mi propia ley. Exactamente. exactamente. Su propia ley, engaño, rechazamos que es mentira, pero yo creo en mí. Exactamente. Entonces aquí está el corazón arrepentido, que es ese que reconoce. Siempre hay un reconocimiento de que necesita a Dios, quiere dejar atrás su vida, quiere rendirse ante Dios, pero todavía sigue siendo esclavo y dominado por el pecado que en él hay. Todavía no ha habido esa libertad completa en su vida. Ahora sí, Ahora entra. es necesario el bautismo. Ujú. ¿Ves? El bautismo, como estaba hablando Gamaliel, no es un simbolismo. El bautismo tiene un poder, ¿ves? Porque cuando tú te bautismas, ¿verdad? Tú estás, bautismo, tremendo. Tú estás, Anótala. tú estás en este corazón, sí, sí, sí. Tú estás en este corazón. Para pasar a esto, yo necesito entonces morir. Ujú. Morir a mí yo. Cuando yo me bautismo, yo estoy muriendo junto con Cristo. Bautizo. Bautizo, eso mismo. Estoy muriendo junto con Cristo, exactamente, y resucitando con Él. O sea, Yes. yo estoy dejando atrás lo que es mi naturaleza pecaminosa, mi independencia humana. Y yo Ujú. estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entonces depender de ti. Eso es Yo así. quiero ser sojuzgado por ti, Señor. Y ya yo no soy esclavo del pecado, sino que ahora, Dios, yo te sirvo y yo quiero vivir para ti. O sea, ya no vivo yo para mí, sino ahora vivo para Cristo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Una nueva criatura. Podemos ver que lo que una vez fuimos volvió a ser. Jesucristo fue a restaurar eso. Yes. Jesucristo fue a restaurar lo que una vez Perdimos. perdimos, la luz que una vez éramos. Y esto fue lo Ujú. que Jesucristo hizo. Y podemos ver que ahora entonces somos una nueva criatura, somos seres de luz nuevamente. Pero entonces, falta algo. Aún me falta algo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ahora voy por el porqué, pero necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no tenemos a nuestro guía, no tenemos a quien me va a guiar, a quien me va a decir, mira, no tome esa decisión. Entonces, yo entonces puedo volver a eso. Y Ujú. luego un corazón endurecido. Muy importante. Si yo tengo entonces al Espíritu Santo, yo voy a tener un guía en mi vida que me va a decir qué decisiones tomar, que me va a llevar al camino correcto y sobre todo que a través de ese Espíritu Santo, entonces yo voy a poder predicarle a los demás. Ujú. Una de las cosas que Jesucristo, ¿verdad? Parafraseando, si no me equivoco, le habla a los discípulos, es, no vayan a predicar hasta que el Espíritu Santo haya venido, porque el Espíritu Santo es necesario, ¿ves? Ujú. Porque si vamos predicando así, entonces vamos a hablar por nuestra propia cuenta. Vamos a hablar por nosotros mismos. Y Dios quiere que entonces estemos completos y lo tengamos a Él y hablemos de acuerdo a Él. Hablemos lo que Él quiere hablar. Entonces, vamos a ver si no me equivoco. Ok, todavía no. Entonces, ahora tengo el poder de Jesucristo cuando tengo el Ujú. Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, ahora sí. Ah, no, todavía no. Sí, tenemos el poder. Ahora, llenos Sí. del Espíritu Santo, tenemos el poder de Jesucristo para transformar. Igual que cuando Él vino, estos corazones que están de piedra en corazones completamente arrepentidos. Hay que entender que ahora con el Espíritu Santo nosotros tenemos la misma autoridad de Jesús para entonces ir a otros y predicarle el Evangelio de Cristo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora. Ah, no, todavía no. Pero esto es lo mismo, ¿verdad? Sí, le dio para No, atrás. eso no está así. Porque ahora continúa diciendo, después que estás arrepentido, Ay, vuelve lo lo mismo. llevamos a que se bautice para que muera todo su hija criatura, nazca una nueva naturaleza y sea lleno del Espíritu Santo. Que ese es sí, hacer lo mismo, Exacto, hacerlo con. exacto, el discipulado, hacerlo con otro. Me enredé Pues ahí. vamos a ver si ahora sí. ¿Cuál es la que tú estás buscando? Ya, vamos a ver. Ahora Esta sí. es. Esta es la parte que a mí más me encanta de las cartas.
Cuando tú le explicas a la persona, entonces la persona se mete de lleno en lo que tú le estás explicando, en la historia, en lo que Jesucristo hizo, y esa palabra comienza a llegar al corazón de la persona. Entonces tú al final sabes que lo terminas de rematar con esto. Y tú le dices, ¿En cuál? le pones las 4 cartas, Si las tiras así como que. espérate, y le dices, oye, y ahora la pregunta es, sinceramente, dime, genuinamente, ¿en dónde de estas tú te encuentras? Te encuentras en el corazón de piedra. Yo no sé si queda cámara, güey. Yo no sé si aquí, yo no sé si tú estás, digo, quizás estás aquí en el corazón de piedra, en la persona que no reconoce, la persona que se justifica con sus propias acciones, que dice que no necesita a Dios, que puede seguir sin Dios, que no necesita la ayuda de Dios para sus cosas y que puede con su propia fuerza restaurar algo que no puede restaurar. O eres quizás la persona de corazón arrepentido que sabes que tienes que ir a Dios, tan solo tienes que tomar el paso para dejar el pecado. O quizás eres la persona que eres nueva criatura, has nacido de nuevo a través del bautismo, pero aún te falta algo. ¿Ves? O eres la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, estás completamente capacitada, aprobada y puedes, ¿sabes qué? Ir y restaurar corazones. ¿En dónde te encuentras en el día de hoy? Esa es la pregunta. Y cuando usted le hace esta pregunta a las personas, aquí es donde tú puedes ver que explotan. La confrontación Usted puede ver la directa. confrontación en su corazón, oye. Y lo digo porque a mí me encanta esa parte. Yo voy gozándome desde el principio, explicándole a la gente con las cartas. Y yo, si supiera lo que yo le voy a tirar ahorita. Sí. Pero Sí. esta es la parte, este es el enfoque que entonces llega a la persona a confrontarse y entonces a autoanalizarse, a hacerse una introspección, ¿verdad? Con lo que son las cartas. Así que esta parte de verdad que es muy interesante. Yo creo que tú nada más pones esas cuatro cartas. Alguien que ya ha escuchado el Evangelio dice, mira, ¿dónde tú estás hoy? Yo creo que la gente hace, y ya, espérate, ahora sí. Porque es un cambio drástico al ver tú cómo puedes realmente llegar a ser como eras y lo que perdiste a causa de la desobediencia. Y ver estas imágenes ahora completamente llenas de oscuridad, llenas de maldad. Mano, yo creo que eso da el deseo en el corazón de la persona. Si sabes que no importa qué, yo quiero arrepentirme, yo quiero llegar a Jesús. Dime cómo, estoy aquí endurecido, realmente no quiero saber, pero cuando ven esto, a veces hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un corazón endurecido. Pero aún ahí tú ves y lo puedes ir llevando poco a poco a que llegue ese arrepentimiento y a entender el Evangelio de Jesucristo para que entonces Sí. llegue lo que es Y en una este nueva. mismo proceso de las cartas, ellos pueden pasar de un corazón así a Sí, uno así. exacto. De un corazón así pasan así a millas. Ujú. Esto yo creo que es realmente poderoso. Simplemente tú le pones estas cuatro cartas y la persona se queda analizando dónde rayos estoy parado ahora mismo. ¿Qué Aquí. tengo que hacer para entonces llegar a ser igual a Jesús? Porque para ser como Jesús tenemos que ser igual a Él. Jamás vamos a poder alcanzar a otras personas si no somos y no nos parecemos a Jesús. Nosotros tenemos que ser los Cristos del presente. Que otros vean en mi vida a Jesucristo. No pueden verme a mí. Si me ven a mí, realmente van a mirar mis deficiencias, van a ver que soy una persona igual a ellos que tiene un montón de errores. Pero cuando tú te introduces a la vida de Cristo y tú puedes demostrarles a otros, sabes que este es el Jesús que me salvó, este es el Jesús que me perdonó, el que me libertó. Y ellos pueden decir, dale, yo veo en la vida de esta persona que realmente lo que me está hablando va acorde con su vida. Porque entonces, al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a poder ser igual a Jesús. Tenemos la autoridad de Jesús para transformar otros corazones. Yo creo que eso es lo más maravilloso, poder llegar a otro y decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que quiere salvarte. Hay alguien que ya lo hizo en la cruz. Hay alguien que ya logró hacer algo por tu vida que realmente, aunque tú ahora no lo conoces y estás endurecido, y estás arrepentido y dices, ¿sabes qué? No sé cómo rayos hacerlo, pero hay alguien que lo hizo y espera por ti. Lo hizo conmigo, me libertó, me sanó, me sacó del hoyo más profundo. Lo puede hacer contigo. Pero para eso primero tenemos que estar completamente llenos del poder del Espíritu Santo, para poder identificar estos corazones que realmente están allá afuera y sabemos que ya están listos para recibir una palabra que transforme sus corazones. Y después les decimos, hoy es un día importante en tu vida. Ahí. Hoy es un día importante en la vida de muchos. Yo creo que cuando salgamos a Cataño, hoy es un día importante en la vida de muchos, donde muchos van a poder decir, ¿sabes qué? Hay alguien que me está llamando. No sé cómo lo voy a hacer, Said, pero hay alguien que me está llamando y yo necesito
que el vacío que tengo en mi corazón, que lo que perdí en un inicio, que eso es lo que vemos hoy en la sociedad, gente buscando llenar vacíos por lo que perdió en el inicio, Exactamente. por el gobierno que perdió, por lo que ya Dios le había dado y lo perdió en el inicio. Eso es lo que vemos hoy día allá afuera. Gente buscando llenar vacíos con cosas materiales, pero que realmente se llenan simplemente con el reino de Dios, que fue lo que el hombre perdió. Ahí está, ese. Ahí está el final. Bendiciones.